Como venimos diciendo desde el inicio de esta crisis que produjo la pandemia, las estrategias sanitarias que se llevaron adelante tendían a aplanar la curva de contagios, es decir, que no se produjeran una gran cantidad de contagios en un periodo de tiempo muy corto, que saturara el sistema. Ganar tiempo para recomponer nuestro sistema de salud, que obviamente no venía en buenas condiciones, pero además, ante una pandemia, debíamos reforzar en forma extraordinaria. Y también ganar tiempo para las respuestas terapéuticas que pudieran ir apareciendo. Bueno, la primera diapositiva que yo quería mostrar era un poco la situación. Ustedes verán, ya estamos llegando a 94.877 casos en la provincia de Buenos Aires. Sigue siendo la tasa de mayor cantidad de contagios, o el lugar poblacional, el grupo etario de mayor cantidad de contagios, ustedes lo verán ahí, entre 30 y 39 años, cayendo luego hacia 20 y 29, 40 y 69, es decir, en ese lugar es la mayor cantidad de contagios. Por supuesto, no está allí la mayor tasa de mortalidad, pero vemos que la enorme mayoría de los contagios se están dando en poblaciones más jóvenes y que en general este tipo de contagios cursan en general con cuadros más leves. Nosotros no somos de los que pensamos que por lo que pasa 1, 2 o 3 días con los números, digamos, en base a eso se definen las conductas a tomar, porque estamos absolutamente convencidos y creemos que es lo correcto hacer análisis un poco más extendidos en el tiempo. Digo esto porque hay una suerte, uno observa en determinado sector de la sociedad o incluso del periodismo que tenemos 2 o 3 días o 4 o 5 de ascensos importantes de los números y parece que la situación es dramática y después tenemos 2 o 3 días de números un poco mejores y entonces parece que la situación está aflojando. Eso metodológicamente está mal. Los análisis tienen que ser y comprender qué es lo que está pasando de acá con lo que pasaba hace 20, 25 días, un mes. Y en ese sentido, el crecimiento es importante y preocupante. Para tener una idea de cómo viene cada 100.000 habitantes comparado con el resto del país, qué cantidad de casos confirmados tenemos en nuestra provincia de Buenos Aires, 540, como decíamos recién. Si lo comparamos con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tenemos 3 veces menos prácticamente. El Chaco tiene la mitad que nosotros y así sucesivamente las distintas provincias donde hay más casos. ¿Qué se observa? Que como lo dijimos siempre también, esta enfermedad tiende a homogeneizarse en los grandes conglomerados urbanos. Y como lo hemos visto en todos los países del mundo, tienden a ir de una ciudad hacia otra, de donde hay una gran eclosión de casos, tienden luego a ir a ciudades en donde no hubo tantos casos. Por eso decimos siempre que el virus busca reproducirse y eso no lo va a dejar de hacer nunca hasta que no haya, por ejemplo, una vacuna que corte de cuajo y en forma rápida y eficaz la cadena de contagios. Entonces, nosotros ante todo esto dijimos, tenemos que desarrollar todas las acciones posibles para mitigar, para evitar que la cantidad de contagios diarios se reduzca, para disminuir contagios diarios. Y en ese sentido, desplegamos una batería de acciones, entre las cuales están, ustedes verán aquí, los operativos territoriales en barrios populares que se están desarrollando en 40 municipios del AMBA. Tenemos 5.000 equipos de salud trabajando y ya se han entrevistado casi 1.300.000 personas. Ahora, en los barrios populares, la tasa el porcentaje de gente enferma en esos barrios equivale al 17% de la población. Y volvemos a constatar lo que pasa en todo el mundo. Hay una enorme cantidad de casos asintomáticos. Por darle un ejemplo, en Villa Azul se detectó que un 15% de la gente tiene anticuerpos, pero un 70% fue asintomático, no registró ningún tipo de síntoma. Digo también como una
como un indicador del rotundo éxito que fue la intervención en el barrio Azul, en la Villa Azul, porque solamente se contagió un 15% de la gente. Es decir, el operativo fue tan eficaz que no se contagiaron como en otros barrios populares una enorme cantidad de gente. La otra estrategia fue ampliar nuestra capacidad de camas, como lo dijimos siempre, de todo tipo, extrahospitalarias y hospitalarias, y si vemos la cantidad total de camas en la provincia de Buenos Aires, hoy es de 31.634, total de camas generales, intermedias y de terapia. Y tenemos ocupado un 48.86 de esas camas en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Ahora vamos a pasar a las camas del AMBA, porque ustedes saben que nosotros tenemos un poco más de 1.000 camas en el resto de la provincia de Buenos Aires, con una tasa de ocupación bajísima, 30 y pico %, un tercio de las camas están ocupadas. Pero el problema sabemos que es el AMBA, que es el lugar de la enorme concentración donde vivimos del lado de la provincia de Buenos Aires 13 millones de personas. El AMBA ampliado, ¿no? Bueno, ahí vemos que tenemos 20.977 camas en el AMBA y que tenemos un nivel de ocupación del 54,75% y estamos viendo allí cómo se reproduce en esto más desglosadamente, lo tenemos medido municipio por municipio, hospital por hospital, en el AMBA. Este tremendo esfuerzo que está haciendo el gobierno y el pueblo de la provincia de Buenos Aires en aumentar la cantidad de camas de terapia intensiva, si no va relacionado de una moderación, de una modulación en el crecimiento exponencial de los casos, a lo sumo aguantamos algunos días más el proceso de saturación. Es decir, que hay que ir jugando permanentemente con los dos aspectos. Bajar todo lo que se pueda a través de medidas de restricción fuertes cuando hace falta la cantidad de nuevos casos y por el otro lado seguir ampliando todo lo que se pueda el sistema sanitario. No sirve ninguna de las dos cosas por separada, no sirven, tienen que ser las dos cosas al mismo tiempo. Como vemos, el porcentaje de ocupación de camas UTI adulto no es alto en este momento, porque estamos agregando más camas. Pero vuelvo a reiterar una vez más, tiene que ir de la mano de que no se nos disparen las cantidades de casos, porque si no todo este enorme esfuerzo de agregar y agregar camas de terapia intensiva, con todo lo que implica, ustedes vieron los equipamientos de protección personal, los equipamientos de aparatología, pero principalmente el sector de los trabajadores de la salud. Y acá también quiero hacer una mención especial a que se está trabajando muy bien en los comités de crisis y se está trabajando muy bien, por ejemplo, con la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, porque necesitamos hacer un rediseño de todos los procedimientos que estén acordes a los procedimientos, a una situación de crisis. Y se está trabajando en ese sentido muy bien con los terapistas. Pero también teníamos que mejorar nuestra capacidad de diagnóstico. Bueno, recuerdan que en la última conferencia, si no recuerdo mal, se mencionó que teníamos 31 o 32 laboratorios. Hoy, a una semana, ya tenemos 38 laboratorios. Y hace una semana procesábamos 5.500 muestras, hoy procesamos 7.000 muestras diarias. El objetivo lo alcanzamos antes de lo que habíamos pensado. Habíamos pensado para 2 semanas, a una semana ya estamos procesando 7.000 PCR famosas por día y vamos a seguir aumentando. Dentro de muy poco se va a empezar a probar el famoso, creo que se conoce, suero hiperinmune. Ustedes saben que hay más de 15 vacunas en ensayos clínicos en el mundo. Argentina está participando y va a participar de algunos de esos procesos. Y también quiero mencionar el tema del plasma, no solamente porque nos está dando resultados realmente muy buenos en términos de salvar vidas, que por supuesto para nosotros es lo más importante, sino que también nos ayuda a gestionar mejor las camas de terapia intensiva, porque los resultados que observamos claramente es que
reducen los tiempos de estadía en terapia intensiva o se logra que esos pacientes a los cuales se le da el tratamiento, si aún no habían ingresado a terapia intensiva, no ingresen. Entonces, nos ayuda a salvar vidas, a mejorar la condición clínica de la evolución de la enfermedad en muchos pacientes y también a esto de gestionar mejor las camas de terapia intensiva porque evita ingresos. No todas las personas que quieren donar pueden efectivamente donar porque tenemos que medir que tengan la cantidad de anticuerpos que son efectivos para que funcione el plasma. Pero hay un dato interesante que me gusta mencionar. El 70% de las personas que llaman para ofrecerse como donantes son mujeres, siendo que la enfermedad tiene una leve prevalencia mayor en los hombres que en las mujeres. Me parece interesante mencionar algo respecto a la perspectiva, porque si bien se ha hecho un enorme esfuerzo de gestión y hasta el momento el sistema de salud está dando cuenta de la pandemia, y es por eso que en Argentina tenemos una de las tasas de letalidad más bajas del mundo, en principio uno de los factores que uno puede atribuir a esta baja letalidad tiene que ver con que el sistema de salud ha podido dar cuenta hasta el momento de la pandemia. También vale la pena aclarar que el promedio de casos de la semana pasada, y me parece que es interesante, y esto lo mencionó el ministro recién, no se puede hacer análisis de cada día, eso en ningún lugar del mundo se puede hacer, jamás se hace en epidemiología, y hacer promedios semanales es una forma más o menos razonable de ir llevando el día a día de la situación. El promedio de la semana pasada fue de 3.102 casos y en la semana anterior fue de 2.327 casos. Uno podría decir que de una semana a otra hubo un incremento de aproximadamente el 33%. Esto en perspectiva es un problema. La perspectiva con una tasa de crecimiento semanal de estas características, si es que se mantuviera en una forma lineal, es muy preocupante. Pero encima lo que se ha visto en la mayoría de los países del mundo es que en un momento de aceleración la curva no se mantiene lineal, sino que se pone, como explican los matemáticos, de una manera geométrica. Entonces, lo que en una semana es el 33%, la semana siguiente puede ser más. Esta es la situación que nos pone en una perspectiva de preocupación respecto de cómo va a evolucionar la epidemia. Entre el 17 de julio y el 27 de julio aumentamos de pacientes en terapia intensiva de 746 que teníamos el 17 de julio en terapia intensiva por coronavirus confirmados sospechosos, hoy tenemos 866. Es decir, nos incrementamos 120 pacientes en estos 10 días. El porcentaje se mantuvo estable porque también hemos incorporado a la red del sistema de salud de la provincia de Buenos Aires durante el mes de julio un poquito más de 500 camas de terapia intensiva, en un esfuerzo enorme de cada uno y cada uno de los trabajadores y trabajadoras de salud de nuestros hospitales, además del esfuerzo del gobierno, de la infraestructura, del material, un esfuerzo de trabajo también que significa de nuestros equipos de salud. Tenemos perspectiva de lograr seguir aumentándolas, pero es indispensable que esta velocidad de aceleración se reduzca. Y para esto hay innumerables elementos para llevar adelante y sin duda tenemos que hacer un hincapié mayor en las medidas de cuidado personales, en las medidas de aislamiento, en la responsabilidad de cada uno y cada una de nosotros en el cuidado, y a este ritmo de crecimiento, en algún punto las camas de terapia intensiva pueden empezar a sentir el estrés por el aumento de la demanda, es decir, pueden empezar a resultar escasas.